Tieunuye. Hola a todos. La verdad ya no puede seguir escondida. Las sombras que una vez hirieron a Triung comienzan a desvanecerse, y los rostros de los culpables están a punto de salir a la luz. Cada paso hacia la revelación late con rabia contenida, dolor antiguo y una sed de justicia largamente esperada. Pero, cuando la verdad se expone, nace una nueva pregunta. ¿Tendrán que enfrentar la ley por lo que hicieron, o el pasado volverá a escapar entre grietas e influencias ocultas? Para Triung y Tieunuye, este no es solo un ajuste de cuentas, es la última prueba antes de poder vivir en paz. La noche cayó como un manto espeso, y con ella llegó ese silencio que no es paz, sino espera. Truón permanecía sentado junto a la ventana, observando cómo la luz de la calle temblaba sobre el asfalto húmedo. En ese parpadeo, su corazón latía con una pregunta insistente. ¿Quién fue capaz de arrebatarle la memoria y poner en peligro lo que más ama? A veces, la verdad no llega como un golpe, sino como un susurro que crece hasta volverse imposible de ignorar. Durante el día, la vida parecía seguir su curso habitual. Tiu Nu preparaba el té con gestos tranquilos, Dui reía por cualquier cosa pequeña, y la casa respiraba una calidez frágil pero real. Sin embargo, bajo esa rutina cotidiana, Truón sentía cómo el pasado comenzaba a moverse. Un nombre escuchado al azar, una mirada esquiva en el mercado, una llamada sin respuesta. Pequeñas señales, como migas de pan, marcaban un camino que conducía a un lugar incómodo y peligroso. El ritmo de sus pensamientos subía y bajaba, como una marea. Había momentos de miedo, cuando imaginaba que los responsables seguían libres, caminando entre la gente común, ocultos tras sonrisas normales. Y había instantes de esperanza, cuando recordaba que la justicia, aunque lenta, aún podía alcanzarlos. Truón no buscaba venganza, buscaba verdad, porque solo la verdad podría devolverle la paz y asegurar el futuro de su familia. Con la ayuda discreta de quienes aún creían en él, las piezas comenzaron a encajar. Documentos olvidados, testimonios que por fin se atrevían a hablar, sombras que tomaban forma. Cada descubrimiento dolía, pero también fortalecía su determinación. En medio de ese proceso, Truong aprendió que el valor no siempre consiste en luchar con fuerza, sino en resistir sin perder la humanidad. Al final de esa jornada decisiva, Truong volvió a casa. Miró a Tiu Nu, que lo esperaba con una sonrisa cansada pero sincera, y a Dui, dormido con un juguete entre las manos. En ese instante comprendió que la verdadera victoria no era solo revelar a los culpables, sino demostrar que el amor puede sobrevivir incluso a la traición y al olvido. La pregunta seguía en el aire: ¿enfrentarán la ley quienes lo dañaron? La respuesta aún no estaba escrita, pero algo era seguro: la verdad ya había comenzado a caminar, y cuando la verdad avanza, nadie puede detenerla por mucho tiempo. El amanecer llegó sin prisa, como si también dudara en revelar lo que traía consigo. Truón se despertó antes que todos, con esa sensación extraña en el pecho que mezcla inquietud y esperanza. Afuera, la vida cotidiana comenzaba. El sonido lejano de una moto, el murmullo de un vendedor ambulante, el olor del pan recién hecho. Todo parecía normal, pero él sabía que nada lo era ya, porque cuando la verdad empieza a moverse, incluso los días más comunes se llenan de tensión. Mientras Tiu Nu preparaba el desayuno, Truón observaba cada gesto simple, cómo ella colocaba los platos, cómo respiraba hondo sin darse cuenta. En esos momentos tranquilos, él se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al seguir investigando en silencio. ¿Y si remover el pasado traía más peligro que alivio? El ritmo de sus pensamientos subía de golpe, como un nudo en la garganta, y luego bajaba al recordar por qué había empezado: proteger
a quienes amaba. Ese mismo día, una visita inesperada volvió a agitar el aire. Una conversación corta, miradas que evitaban encontrarse, palabras medidas con cuidado. No hubo acusaciones directas, solo pistas. Un nombre repetido, un lugar mencionado demasiado rápido, una fecha que coincidía con la noche en que todo cambió. Truón sintió como algo dentro de él se encendía. Era miedo, sí, pero también claridad. La verdad ya no era una sombra lejana, estaba tomando forma. Por la tarde, caminó solo por el barrio, mezclándose con la gente. Vio madres llamando a sus hijos, ancianos sentados frente a sus casas, jóvenes riendo sin saber nada de su lucha interior. Esa escena cotidiana le recordó que el mal no siempre se esconde en lugares oscuros. A veces camina entre nosotros, disfrazado de normalidad. El pensamiento lo estremeció, pero también lo hizo más fuerte. Al caer la noche, Trung regresó a casa con el corazón cansado. Se sentó junto a Thieu Nu, sin decir demasiado, y dejó que el silencio hablara por ambos. Ella tomó su mano, como si entendiera que él estaba cruzando un camino difícil. En ese gesto sencillo, Trung encontró el equilibrio, la fuerza para seguir y la calma para no perderse. La verdad estaba cada vez más cerca. No gritaba, no corría, avanzaba despacio, firme, como la vida misma. Y Trung lo sabía. Cuando finalmente saliera a la luz, no solo revelaría a los culpables, sino que pondría a prueba el valor, la justicia y el amor de todos los que estaban involucrados. La noche cayó lentamente, como si quisiera dar tiempo al corazón de Truong para prepararse. Bajo la luz tenue de una bombilla amarilla, los recuerdos comenzaron a moverse dentro de él, no como imágenes claras, sino como fragmentos rotos. Una sirena lejana, un callejón húmedo, un dolor agudo en la cabeza. Cada sensación venía y se iba, subiendo con fuerza y luego apagándose, dejándolo sin aliento. Truong cerró los ojos, tratando de atrapar algo más, pero el pasado parecía jugar a esconderse. Al día siguiente, la rutina volvió a envolverlo todo. Thieu Nu regaba el huerto, el agua cayendo sobre la tierra seca con un sonido suave y constante. Dui corría alrededor, riendo, persiguiendo una mariposa imaginaria. Esa escena sencilla, tan parecida a la vida de cualquier familia, hizo que Truong se preguntara cuántas verdades peligrosas podían ocultarse detrás de una apariencia tan normal. A veces, pensó, la vida es así. Nos regala momentos de paz justo antes de enfrentarnos a la tormenta. Más tarde, Truong salió solo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran a lugares que no recordaba, pero que su cuerpo parecía conocer. Frente a una vieja tienda cerrada, sintió un escalofrío. Algo había ocurrido ahí, estaba seguro. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, el ritmo se aceleró y por un instante la confusión se convirtió en miedo. ¿Y si recordar significaba revivir el dolor? ¿Y si la verdad era más cruel de lo que podía soportar? Sin embargo, entre esos pensamientos oscuros apareció una imagen distinta. Thieu Nu esperándolo en casa, Dui llamándolo papá con una sonrisa sincera. Ese recuerdo no dolía, al contrario, le daba sentido. Truong comprendió que no buscaba el pasado solo por justicia, sino también para poder vivir el presente sin sombras. La memoria, aunque incompleta, empezaba a despertar con un propósito claro. Al caer la tarde, se encontró con alguien del pasado, una conversación breve pero intensa. Palabras aparentemente casuales escondían tensión, silencios demasiado largos y miradas cargadas de intención. Truong sintió que estaba más cerca de la verdad que nunca. El peligro ya no era una idea abstracta, se podía sentir en el aire, como antes de una tormenta fuerte. Esa noche, al regresar a casa, Truong no dijo mucho.
Se sentó junto a tío Nu, escuchó el sonido familiar de la cocina, el murmullo del viento afuera. En ese instante comprendió algo esencial. Aunque el pasado volviera con violencia, él ya no estaba solo. La memoria despertaba poco a poco y con ella nacía una decisión firme. Pasara lo que pasara, enfrentaría la verdad, no solo como un hombre herido, sino como alguien dispuesto a proteger la vida sencilla y valiosa que había encontrado. A veces, la verdad no llega con ruido, sino con un silencio tan profundo que obliga al corazón a escuchar. Aquella mañana, Truong despertó antes que todo el mundo. El cielo aún estaba gris y el aire frío se colaba por las rendijas de la puerta. Mientras observaba a tío Nu y a Yui dormir tranquilamente, comprendió que ese instante de calma podía ser el último, antes de que todo cambiara. La vida cotidiana seguía su curso, pero debajo de ella algo estaba a punto de romperse. Truong salió de casa con pasos firmes. Cada gesto era sencillo, casi normal, como cualquier hombre que va a resolver un asunto pendiente. Sin embargo, por dentro, las emociones subían y bajaban como olas. Miedo, rabia, esperanza. En su mente las piezas del pasado empezaban a encajar. Un nombre, una mirada, una traición antigua. No tenía todas las pruebas, pero sí una certeza. El daño que había sufrido no fue un accidente. Mientras caminaba, pensó en cuántas veces en la vida aceptamos la injusticia por cansancio o por miedo. Pensó también en esas personas comunes que, como él, solo desean vivir en paz, trabajar la tierra, compartir una comida caliente con la familia. ¿Por qué algunos eligen destruir en lugar de construir? Esa pregunta lo acompañó hasta el lugar donde finalmente decidió enfrentar la verdad. El encuentro fue breve, pero intenso. Las palabras se dijeron con cuidado, cada frase cargada de tensión. El responsable, acorralado por los recuerdos que Truong ya no podía negar, dejó escapar señales claras de culpa. No hubo gritos ni golpes, solo una confesión a medias, suficiente para confirmar lo que el corazón de Truong ya sabía. La justicia no siempre comienza en un tribunal. A veces empieza cuando alguien se atreve a no mirar hacia otro lado. Al regresar a casa, el sol comenzaba a ponerse. Tío Nu lo esperaba con una mirada inquieta y Dui corrió hacia él con los brazos abiertos. En ese abrazo sencillo, Truong sintió que todo el esfuerzo valía la pena. No era solo su pasado lo que estaba recuperando, sino su derecho a un futuro sin miedo. Esa noche, Truong tomó una decisión definitiva. Buscaría la justicia por el camino correcto, aunque fuera largo y doloroso. Ya no huiría de los recuerdos ni del peligro, porque amar, al final, también significa tener el valor de proteger. Y así, mientras la familia cenaba en silencio, con la luz cálida iluminando la mesa, Truong supo que la verdad, por fin, había salido a la luz, y con ella una nueva esperanza para todos. La historia de Truong, Tío Nu y Yui nos deja una enseñanza profunda y cercana a la vida cotidiana. A veces, creemos que la felicidad consiste solo en momentos tranquilos, una comida sencilla, una mañana compartida, una sonrisa de un niño. Sin embargo, esta historia nos recuerda que la verdadera felicidad se construye cuando tenemos el valor de enfrentar el pasado y proteger aquello que amamos. Uno de los aprendizajes más importantes es que huir del dolor no lo hace desaparecer. Truong perdió la memoria, pero no pudo escapar de las consecuencias de lo que otros le hicieron. La vida, tarde o temprano, nos coloca frente a nuestras heridas. Solo cuando nos atrevemos a mirarlas con honestidad, podemos comenzar a sanar de verdad. El silencio puede dar descanso por un tiempo, pero la verdad es la que libera el corazón. La historia también nos enseña el valor de la responsabilidad. Truong no busca venganza, sino justicia. Él comprende que hacer lo correcto no siempre es fácil ni rápido, pero es el único camino que garantiza paz a largo plazo.
En un mundo donde muchas personas eligen ignorar la injusticia para evitar problemas, su decisión nos invita a reflexionar. Callar frente al mal también es una forma de permitirlo. Otro mensaje importante es el poder del amor cotidiano. Tie-Unu no salva a Truong con grandes discursos, sino con paciencia, cuidado y presencia constante. Dui, con su inocencia, le recuerda cada día por qué vale la pena seguir adelante. A través de ellos, entendemos que el amor verdadero se manifiesta en los gestos pequeños. Esperar, acompañar, confiar, incluso cuando todo parece incierto. Finalmente, esta historia nos deja una lección clara. Proteger a la familia y vivir con dignidad requiere valentía. La paz no significa ausencia de problemas, sino la decisión de enfrentarlos con honestidad y humanidad. Cuando elegimos el camino correcto, aunque sea difícil, no solo cambiamos nuestro destino, sino que también damos un ejemplo para quienes caminan a nuestro lado.